Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este 1 de febrero. Ya llegamos al segundo mes del año y estamos precisamente en este primer día de febrero, primer día de este nuevo mes. Y hoy vamos a avanzar en nuestra homilía, la homilía del 16 de diciembre de 1979. Quiero alegrarme con ustedes y con toda la comunidad porque yo sé que vamos creciendo y quiero decirles que este modo de estudiar a Monseñor Romero es algo particular, es algo único y estoy contento con eso. Yo sé que usted también está igual que yo aprendiendo de Monseñor Romero. Hemos venido haciendo algunos subrayados de Monseñor Romero precisamente en este nuevo método de la sección que le llamamos la frase del día, porque a partir de eso vamos a tener también mayor conocimiento de Monseñor Romero, de su pensamiento, de su pastoral, y hoy no es la excepción. Fíjese que la homilía de hoy, la frase del día de hoy, tiene que ver con la coyuntura que le correspondía a Monseñor Romero. Veamos, por ejemplo, cómo Monseñor, en medio de toda esa efervescencia social, en esa represión política y política de Estado, Monseñor Romero era como un faro de luz que daba esperanza, daba espiritualidad, daba paz. Hemos hablado en esta homilía de la alegría. Qué importante es que Monseñor transmita, contagie esa alegría como un profeta. En este segmento que vamos a escuchar, Monseñor salta ya a los hechos de la semana, a describir, dice él, cómo está la situación de la iglesia. Y dice él, ¿cómo está la arquidiócesis? ¿Va bien la arquidiócesis? ¿Va bien la iglesia? ¿Ya se desvió la iglesia? ¿Ya se desvió Monseñor Romero? Y dice él, si es así, tendremos que buscar otra vez el camino de Juan Bautista, ser precursores de Jesucristo. Quiere decir que hay un autoexamen de parte de Monseñor para saber si está equivocado o no. Dentro de ese acontecer, vamos a mencionar, a subrayar una carta que le llega de un dirigente del Bloque Popular Revolucionario. Para los que no saben qué es el Bloque Popular Revolucionario, tenemos que decirle que es la coordinadora quizás más grande de los movimientos de masa, de una de las 5 grandes fuerzas que fueron las que protagonizaron la guerra, el Bloque Popular Revolucionario, que albergaba a muchas organizaciones y cuyo brazo armado era las Fuerzas Populares de Liberación. Pero este líder le escribe a Monseñor, y Monseñor, en respuesta a esa carta, nos va a responder lo que yo he querido decidir hoy como la frase del día. Dice así Monseñor: siento como pastor que tengo un deber para con las organizaciones populares, políticas populares, aun cuando ellas desconfíen de mí. Mi deber es defender su derecho de organización, apoyar todo lo justo de sus reivindicaciones, pero así también quiero mantener mi autonomía para criticar todos sus abusos de organización, para delatar y denunciar todo aquello que ya significa una idolatría de la organización, y llamarlos, en cambio, a un diálogo en que busquemos entre todos. Las fuerzas organizadas son poderosas en una sociedad y lo pueden todo cuando son capaces de dialogar. Pero también disminuyen las fuerzas cuando son fanáticas y no quieren más que su propia voz. La palabra del arzobispo, pues, no es una oposición sistemática a las organizaciones. Y me da gusto cuando uno de ellos reconoce en qué puntos caminamos juntos para saber comprender también las diferencias cuando la iglesia no esté de acuerdo. Oigamos a Monseñor. En este ambiente, pues, este mensaje del Evangelio de hoy, cuyos 3 pensamientos he desarrollado a mi manera y espero con la comprensión de todos ustedes, veamos la vida
de nuestra iglesia. Y de verdad va por estos caminos del precursor anunciando el reino de Dios, y alegrémonos. O si hemos desviado el sentido de nuestra comunidad, mi pensamiento cristiano se habrá tal vez mezclado con ideas de la tierra, no solo para iluminarla, sino porque me han influenciado ya mi modo de pensar. Es hora de conversión, es hora de purificación, es hora de ser como Juan Bautista, la voz clara que anuncia al que ha de venir a salvar al mundo. En este ambiente les ofrezco las noticias de nuestra iglesia y ustedes juzguen por qué caminos marcha nuestra iglesia. Desde Bélgica recibí un telegrama de Monseñor Rivera y Monseñor Urioste, que como ustedes saben fueron a representar a la arquidiócesis, invitada en Holanda para promover una colecta que allá se hace a beneficio de los pueblos del tercer mundo. Honor para nuestra arquidiócesis haber sido el vocero de esta promoción. Brevemente el telegrama dice: gira Solidaridad muy positiva. Hoy almorzamos, reunión episcopado, sé que con todos los obispos de Holanda tuvieron el honor de compartir esta gira de solidaridad. Quiero agradecer al periódico El Independiente, que el 8 de diciembre dedicó su edición a nuestros 6 sacerdotes asesinados, con un título muy sugestivo: predicaban la verdad y por eso los mataron. Una página llenaba con las fotografías de los sacerdotes y el editorial estaba dedicado a ellos. Yo quiero agradecer este gesto de solidaridad que mucho nos anima y lamentar que el señor director del Independiente, don Jorge Pinto Hijo, se encuentra bastante mal de salud en un centro hospitalario de esta ciudad. Que Dios le conceda pronto su salud. Aprovecho para agradecerle también el envío constante de su servicio de información. Me refiero también aquí a la vida de varias comunidades que me han expresado, para consuelo mío, un testimonio de solidaridad, de adhesión firme a la línea del arzobispo, y lamentan que se hagan cómplices de sus adversarios, secundando la duda, interpretando su actitud como una opción política. Cuánto consuelo me da esto, porque jamás he pretendido yo llevar en mi línea una opción política, sino simplemente una opción pastoral que ilumine a todas las comunidades, y me ha dado mucho gusto pues que muchas comunidades han expresado su sintonía y su comprensión con su obispo. Más aún me ha conmovido lo que dijo cierta comunidad: su servicio a este reino de hermanos es de tales dimensiones que resulta difícil criticarlo responsablemente. Sin embargo, ese es el feliz riesgo que han corrido quienes tratan de anunciar el reino de Dios. Ayudar a crecer a sus hermanos cristianos, animándolos a ser corresponsables del reino de Dios propuesto por el Señor. Su radicalidad cristiana nos ha mostrado claramente una cosa: el reino de Dios se hace avanzar solo con la radicalidad de Cristo, etc. También me dio mucho gusto esta carta porque viene de un miembro
del Bloque Popular Revolucionario, quien me escribe: yo lamento cuando escuché la noticia de que usted no fue admitido por el bloque cuando ofreció cierta mediación. Lo he sentido y ofrezco trabajar con usted hasta que terminemos de solucionar estos problemas, porque también con toda valentía y fuerza de mi alma estoy dispuesto a ayudarle a que se termine nuestro camino. Yo estoy dispuesto y consciente que usted y yo estamos trabajando por una justicia tan integral de Dios, y le recomiendo a usted con toda mi fuerza que sea como siempre nos ha dicho: por nada, por usted, siga luchando por una justicia que libere a todo nuestro pueblo de la injusticia social y espiritual, etc. Es muy aleccionadora para mí esta carta, porque lo que dije en mi cuarta carta pastoral, siento como pastor que tengo un deber para con las organizaciones políticas populares, aun cuando ellas desconfíen de mí. Mi deber es defender su derecho de organización, apoyar todo lo justo de sus reivindicaciones, pero así también quiero mantener mi autonomía para criticar todos sus abusos de organización, para delatar y denunciar todo aquello que ya significa una idolatría de la organización. Un diálogo en que busquemos entre todos. Las fuerzas organizadas son poderosas en una sociedad y lo pueden todo cuando son capaces de dialogar, pero también disminuyen las fuerzas cuando son fanáticas y no quieren más que su propia voz. La palabra del arzobispo pues no es una oposición sistemática a las organizaciones, y me da gusto cuando uno de ellos reconoce en qué puntos caminamos juntos para saber comprender también las diferencias cuando la Iglesia no esté de acuerdo. Las religiosas de pastoral parroquial tuvieron sus ejercicios espirituales y al terminar escribieron una carta muy bonita de la cual tomo este pensamiento. Es maravilloso constatar que estando insertas en el pueblo, podemos colaborar con usted para que lleve a cabo su misión y siga adelante, y es esta fuerza la que enriquece también nuestra espiritualidad. Hablando de religiosas, las dominicas de la Anunciata que trabajan en El Salvador, en el Colegio de Fátima, en la Escuela Masferrer de Santa Tecla, en la obra de promoción de Santa Tecla y en las escuelas San Martín de Porres, Quesaltepeque y Suchitoto, han tenido la visita de su superiora general, han celebrado su capítulo provincial, han reelegido como provincial a la Madre Nieves, y hay mucho entusiasmo en una congregación que ha dado mucho a la Iglesia y promete dar mucho más. Nuestras felicitaciones. Dos religiosas de Quesaltepeque que sufrieron un accidente grave todavía se encuentran en la policlínica. Hacemos votos para que pronto vuelvan a la salud y a sus trabajos en la parroquia de Quesaltepeque. Las mercedarias eucarísticas celebraron, como otras congregaciones, sus ejercicios espirituales, que son unas temporadas de renovación en este tiempo de las vacaciones de sus actividades. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este 1 de febrero. Después de haber escuchado a Monseñor Romero con esa, de verdad, escalofriante, diría yo, postura: quiero mantener mi autonomía. Soy colaborador, soy propiciador, apoyo la organización y el derecho de organización
pero mantengo mi autonomía. Me encanta esa expresión de Monseñor. Hoy nos vamos a ir a la lectura de la carta a los Hebreos, carta, homilía, documento, tratado, capítulo 12, versículos del 4 al 7 y del 11 al 15, y dice lo siguiente: hermanos, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepten la corrección, porque Dios los trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino nos duele, pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Así, el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De nuevo, insistentemente les digo, es el mensaje que este autor de este documento a los Hebreos manda a la originalidad del pueblo de Israel. Cuando cita estas palabras del profeta, fortalezcan, sosténganse, apóyense, es porque ha llegado a la conciencia de que vendrá un tiempo nuevo. El pueblo de Israel fue infiel, pero habrá un tiempo nuevo. Mire, vamos a pasar rápidamente al evangelio de hoy, porque igual que estos días quiero hacer énfasis algunas veces muy fuertes, y hoy no es la excepción. Quiero hacerles un llamado de atención a no caer en el proselitismo, y lo voy a tomar de esta lectura del evangelio de hoy. Yo sé que muchos que escuchan este programa no son católicos, y me alegra que estén con nosotros. Algunos tal vez ni siquiera se profesan cristianos, pero como les decía ayer, aunque sea por cultura general, es bueno que adquieran estos conocimientos que este servidor humildemente les comparte. Vamos a leer el evangelio de Marcos. Ya entramos al capítulo 6 y vamos a los versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente: saliendo de ahí, se dirigió a su ciudad, acompañado de sus discípulos. Un sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al escucharlo comentaban asombrados: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Igual, quiero manifestarles mi respeto por aquellos y aquellas que son proselitistas. Yo no lo soy. Yo no soy fundamentalista. Así dice, así es. Yo no soy fundamentalista. Y no soy pro Israel, eso está claro. Esas tres posturas por lo menos
las tenemos bien claras en este programa. Hoy, si usted es fundamentalista, tiene todo el derecho de decir que María tuvo más hijos. Ahí está el dato. Ahí dice, ¿no? Aquí están sus hermanos y sus hermanas, pues. Entonces, si ustedes creen que con este texto tienen suficiente argumento para decir que María tuvo más hijos y que nosotros no debemos llamar virgen a María, correcto, siga por ese camino. Yo solo voy a decirle lo siguiente. El texto de Marcos capítulo 6 tiene unos paralelos. En Mateo 13, fíjese cómo los paralelos ahora nos van a dar, en este caso a mí, la razón de que esto no está listo para justificar lo que el proselitismo y lo que el fundamentalismo va a decir. Fíjese el paralelo en Mateo. Estamos en el capítulo 13. Es el final. El final, después de que en todo el capítulo 13 Mateo explica las parábolas. Fíjese, Mateo 13 del 53 al 58. Y dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga. Ellos preguntaban asombrados, ¿de dónde saca este su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su patria y en su casa. Y por su incredulidad no hizo ahí muchos milagros. Este es Mateo, al final del capítulo 13. Lo más sorprendente viene ahora cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. El paralelo que encontramos en Lucas tiene que ver con aquel momento en que Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Y él explica, voy a leerla, aunque nos lleve un poquito más de tiempo el programa, pero voy a leerla porque quiero sacar de aquí la enseñanza que quiero dejarles a ustedes. Lucas capítulo 4 del 16 al 30 dice lo siguiente. Fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena nueva hacia los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles, hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca y decían, pero, ¿no es este el hijo de José? Él les contestó, seguro me dirán aquel refrán, médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí en tu ciudad. Y añadió, les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Al oírlo todos en la sinagoga, se indignaron. Levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Vamos a la justificación. Una justificación. Si usted quiere quedarse solo con Marcos y Mateo, ahí está, claro, ahí están mis hermanos, ahí están los... Usted quiere ser fundamentalista, quédese con esa actitud. Yo no. Usted quiere ser fundamentalista, ya ven, los católicos son mentirosos. O sea, si me quiere acusar a mí, que yo estudié 10 años, 7 meses en el seminario para poder ordenarme sacerdote, y lo que hice fue estudiar la manera de engañar a la gente, quédese con ese concepto. Pero yo no se lo permito, no lo acepto. Yo no estudié para engañar gente, yo estudié para ayudar. Y ojalá lo comprendan. Yo estudié para ser coherente con mi pensamiento. Yo estudié, y no solo tengo los estudios de la teología donde me gradué y me ordené sacerdote, yo seguía estudiando. Para los que no saben,
Yo estudié un diplomado fuerte en Panamá en cooperativismo. Me vine a Costa Rica a estudiar un diplomado fuerte interno de 2 meses en el DEI, famoso DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones, por 2 meses interno sobre teología de la liberación y teología pastoral. Y me gané una beca para ir a estudiar a Cuba, a estudiar teología de la liberación y teología pastoral en La Habana, Cuba. Yo no estudié para engañar gente, se los reitero porque algunos así lo piensan. Si quiere quedarse con Mateo y con Marcos, correcto, ahí dice, aquí está sus hermanos, y hasta da los nombres, aquí está sus hermanas, no da los nombres. Pero si quiere, coteje. Mire cuál es el paralelo en Lucas. Lucas no se metió en ese lío. Y si usted es fundamentalista, cuando lea Lucas, solo dice, ¿y no es este el hijo de José? Con eso es suficiente. El hijo de José. Ni siquiera menciona a María. Entonces ahora vamos a sacar la enseñanza. Ya, dejando esa justificación, ¿por qué yo no soy proselitista? Y no voy a ser nunca proselitista. Quiero decir que en este texto, el hilo conductor, el centro de la enseñanza de este texto, no está en si Jesús tuvo más hermanos o no. No ese es el centro. El centro es que Jesús es presentado por Marcos, por Mateo y por Lucas como un no comprendido. Recuerda, vamos a tener que hacer la hilación entre los 2 evangelios anteriores. El primero, cuando Jesús expulsa a aquel demonio en Gerasa, que se llama Legión, y que lo mete en unos cerdos, la gente le dice, vete de aquí. Contrasta eso con lo que pasa en el evangelio de ayer. Jairo invita a Jesús a su casa. Jairo es el jefe de la sinagoga y lo invita a su casa. La mujer con aquella gran fe sabe que con solo tocar un pedacito de su manto va a sanar y sanó. Estos 2 acontecimientos, uno donde hay un gran acontecimiento que es liberar a ese endemoniado, y el otro que la niña es agonizante y que después ya está muerta, o en Mateo ya está muerta, y que no se puede tocar un cadáver, pero hay una gran fe. Le dice Jairo, no temas, solamente ten fe. Si en esos 2 maravillosos textos hay una máxima que es la gran acción de Jesús y la gran fe, hoy en este evangelio, y este es el centro de la reflexión, aquí no hay fe. Por eso no pudo hacer muchos milagros. Esto es lo que importa. No si tuvo más hermanos Jesús. Ese no es el centro. Eso es marginal. Por eso lea Lucas. ¿No es este el hijo de José? ¿Y dónde está el resto del texto? Si usted es fundamentalista y lee Lucas, entonces ahí no hay darle de que usted me diga que María tuvo más hijos. En Lucas no puede sacar usted esa enseñanza. Sáquela de Marcos y de Mateo. Yo por eso estoy tratando de ponerle los paralelos, hacer la sinopsis, para que vean que el evangelio tiene una intencionalidad. Y en este caso, la intencionalidad no es decir que Jesús tuvo más hermanos. No ese es el centro. El centro es, ¿usted cree o no cree? Si cree, hay milagros. Estamos en los sinópticos. No cree, no hay milagros. A un profeta solo lo desprecian en su casa, en su familia, entre los suyos. Por eso cuesta ser profeta en un país. Por eso a Monseñor Romero le costó ser profeta, pero fue profeta. Y después de 43 años, de 45 años, de 44 años, Monseñor sigue siendo profeta. Quería enseñarles a ustedes este método de la sinopsis para que vean que no es la intención de la Iglesia Católica andar engañando gente. No, hombre, sí, los sacerdotes saben la verdad, pero no se la dicen al pueblo. No es cierto. La verdad se la decimos a ustedes, porque esto es lo que hemos estudiado. Yo no estudié para mentiroso, y perdonen que lo diga de esta manera. Yo no estudié para mentiroso. Me imagino que voy a sacar una maestría y una licenciatura y un profesorado para ser mentiroso. No, yo estudié para decir la verdad y para encontrar para mí la felicidad y ojalá
encontrar la felicidad en los demás. Bendiciones para todos y para todas.